Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a tener nuestra clase de biología, soy el profesor Jesús Paredes y vamos a empezar esta semana con muchas ganas, con mucha actitud, vamos a empezar bien, muchas bendiciones en sus hogares y iniciemos esta semana tomando en cuenta que hay que ir avanzando y mejorando. Sí, ya estamos en el mes de julio, estamos a la mitad del año y miren qué rápido ha pasado, nos hemos adaptado a un nuevo tipo de educación y hay que sacarle provecho, ¿sí? Hay que ir mejorando cada vez, ir potenciando nuestros niveles, ¿no? Estamos en secundaria y ya estamos cerca, ¿no? Algunos de terminar el colegio y hay que mejorar. Ya muchachos, vamos a empezar muy bien, escuchemos bien el tema, atentos y al final recuerda estar la indicación de las tareitas para que puedas revisar, ¿sí? Empecemos. Muy bien chicos, y ahora esta semana nos toca ver lo que es taxonomía y algunas de sus características, ¿sí? Entonces vamos a ver taxonomía y características. Muy bien, empecemos viendo qué es la taxonomía. La taxonomía, que en palabras simples es clasificar, es la ciencia biológica que se encarga de clasificar. ¿Qué quiere decir clasificar? Ordenar y agrupar a los seres vivos. Entonces la taxonomía es la parte de la biología que se encarga de ordenar y agrupar, que es clasificar a todos los seres vivos. Tiene como padre al señor Carl von Linneo. Y hoy día vas a entender por qué él es el padre, ¿no? de esta ciencia biológica. Primero vamos a ver cómo es la historia de la taxonomía. La taxonomía nosotros lo usamos de manera cotidiana. Por ejemplo, nosotros utilizamos taxonomía artificial. Y esto siempre es usado. La taxonomía artificial se refiere, por ejemplo, cuando tú dices, estas plantas son ornamentales, son plantas para adornar. Plantas medicinales, porque si tú las consumes te va a ayudar en despejar la garganta, en que no te caiga mal la comida a nivel estomacal, te va a ayudar a drenar ciertas partes del cuerpo. Entonces, plantas medicinales. Plantas tóxicas, esa planta no se consume porque te va a hacer daño. Es como por ejemplo cuando la papa está de color verde, nadie come papas de color verde en la parte interna debido a que sabe que eso te va a caer mal en el estómago, va a ser tóxico, pues, dañino. Afrodisíacos, que va a tener algunos componentes que van a aumentar niveles hormonales. Y entonces este tipo de taxonomía es la taxonomía artificial, en la que uno simplemente de forma sin mucho conocimiento, capaz conocimiento de la función, pero no de estructuras, ni de partes, ni de comparar, simplemente se usa para tal cosa, se usa para esta cosa, se les clasifica. Esa es la taxonomía artificial. También tenemos la taxonomía natural. La taxonomía natural está basado ya en estudios de morfología, de formas, morfología comparada y estructuras anatómicas. Y el que hizo esto es el padre de la taxonomía, que es Carl von Linneo. Entonces, Linneo sí realizó estudios, ¿sí?, basado ya en estudios de la forma, de la morfología, comparaba y empezó a comparar también estructuras anatómicas. Linneo se vivió una situación particular, ¿no? Linneo, esta florcita, la gente disputaba qué nombre ponerle, pues. Por ejemplo, dice, esta especie es Rosa silvestris inodora seucanina, decían unos. Y otros molestos, no es verdad, esta plantita se llama Rosa silvestris cum rubore folio glabro. Entonces le daban nombres por todos lados. Entonces Linneo dijo, no, de aquí en adelante el que manda soy yo y de acá en adelante se hace lo que yo digo. Entonces se impuso, cayó a lo demás y le empezó a llamar Rosa canina y así quedó. Desde ahí en adelante se llama Rosa canina y él dice, de aquí en adelante se escribe así, en latín y en cursiva, nombres de todos los seres, y empezó a clasificar. Entonces Linneo se hizo cargo de esto, se impuso. Ahí tenemos el porque como es que se impuso y deja destinado esto. Y desde ahí se basa la taxonomía natural y él es el padre de esto. Él se impuso. Luego tenemos la taxonomía evolutiva. La taxonomía evolutiva ya viene a ver las comparaciones por medio de la evolución. Ahí tienes a Lamarck, a Darwin, que son evolucionistas, que hacen estudios. Y gracias a estos estudios indicando de cómo se han podido organizar los distintos seres vivos por su evolución, surge la filogenia. La filogenia ya me permite ver toda esta estructura de clasificación con respecto a la evolución. Y también tenemos la taxonomía molecular, que es la que se utiliza ahorita. Estamos en tiempos de taxonomía molecular, en la que ya se hace comparaciones a través del ADN, y por esta clasificación del ADN es que te permite realizar clasificaciones, ¿sí? Muy bien.
Ahora vamos a conociendo al padre de la taxonomía, cómo es que se determina su taxonomía linneana, ¿no? La taxonomía de Linneo, del jefe Linneo. Linneo plantea en su libro Systema Naturae, por eso se dice taxonomía natural, en su libro Systema Naturae, cómo es que se debía hacer la clasificación de los distintos seres vivos, ¿sí? Él plantea una forma de clasificar a los distintos seres vivos. Por ejemplo, gracias a las clasificaciones, trabajos taxonómicos de Linneo, se sabe que el hombre es Homo sapiens, o también se pudo separar a las ballenas de los peces, porque se creían que eran peces, o a los murciélagos de las aves. Ahora sabemos que ellos son mamíferos, y esa clasificación gracias la realizó Linneo. Gracias al estudio de Linneo sabemos que la ballena y los murciélagos pertenecen a los grupos de los mamíferos y no a los peces y aves como se creía antes. Entonces, Linneo, ¿qué utiliza para realizar su taxonomía? Utiliza categorías taxonómicas. Va a utilizar ciertos niveles de organización en los que vamos a ir agrupando y cada vez se va a ir formando un grupo más grande que tiene mayor nivel, mayor rango, mayor grado. En las taxas, que así se le denomina, van a ir a niveles supra e infra, ¿no? Supra es superior, infra es inferior, ¿no? Ahí está, vamos a hacerlo en esta forma de calerita para entenderlo. La primera categoría, que no fue planteada por Linneo, pero ya lo utilizamos en la actualidad, es el dominio, por si acaso. No fue planteada por Linneo. Todas las que vamos a ver después sí son de Linneo. El dominio no es de Linneo, pero se utiliza. Es la máxima categoría, el dominio. El reino. Luego viene el filum o división, clase, orden, familia, género y especie. Esas son las categorías taxonómicas planteadas por Linneo, desde el reino hasta especie. Son las planteadas por Carlos von Linneo. El dominio fue planteado por Carlos Buss, lo vamos a ver después, pero estas son todas las categorías taxonómicas que nosotros utilizamos. La máxima categoría, en este caso, es el dominio. Si te lo quieres aprender, te lo puedes aprender así: dominio, reino, filum, división, clase, orden, familia, género y especie. Pero si quieres usar una memotecnia, podría ser: en los dominios del rey Fi, dicen la clase ordena que la familia genere especies. En los dominios del rey Fi, dicen la clase ordena que la familia genere especies. Y esa es una memotecnia como para aprendérselo con una frase. ¿Por qué hay que aprendérselo? Porque hay preguntas en las que te dirán: ¿cuál es la categoría superior al orden? La clase. ¿Cuál es la categoría inferior a la clase? El orden. Y así te mencionarán. Por eso hay que saberse las categorías taxonómicas en orden, y todas. Hay que aprendérselas todas. Te decía, por ejemplo, del dominio. El dominio es la máxima categoría actual. No creada por Linneo, es planteada por Carlos Buss, pero la máxima categoría. Antes se le llamaba superreino. Llegó un momento en que ya había mucho y se le denominó superreino, y eso se refería al dominio. Luego tenemos acá filum o división. ¿Por qué dos palabras, profesor, en esta categoría? Lo que pasa es que el filum se utiliza para animales y protozoarios, y división se utiliza para plantas, algas, bacterias y hongos. Entonces, los seres vivos, que son las bacterias, las algas, los protozoarios, los hongos, las plantas y los animales, que son todos los seres vivos, a la hora de clasificarse, llegamos a esta categoría taxonómica que es filum o división. Filum solo lo vas a utilizar con animales y protozoarios, y división la vas a utilizar con plantas, algas, bacterias y hongos. Acá hay una diferencia, ¿ves? Lo otro que hay que tomar en cuenta es la especie, que es la unidad base. Es la unidad básica, porque a partir de la especie, varios organismos de la misma especie que me forman un género, varios géneros que me forman una familia, varias familias que me forman un orden, varios órdenes que me forman una clase, varias clases que me forman, depende, profesor, si es animal o protozoario me forman un filum, y si es planta, alga, bacteria o hongo me formarán una división. Varios filum o varias divisiones que me forman un reino, y varios reinos que me forman un dominio. Entonces, las categorías taxonómicas son conjuntos que cada vez se van volviendo más grandes, ¿sí? La especie es la unidad base. Ahora, ¿a qué le decimos especie? La especie nosotros le decimos a aquellos organismos que tienen antepasado en común, que tienen características internas y externas similares, y además son interfecundos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se cruzan van a tener descendencia fértil. Descendencia fértil. ¿Por qué? Porque yo podría cruzar, por ejemplo, el caso del burro con la yegua.
o el caballo con la burra, y que te da al mulo o mula. Búscalo, mulo o mula, que es un animal estéril. Se produjo por la unión de dos especies diferentes, el burro caballo, ¿no? Burro con la yegua y el caballo con la burra. Pero son especies diferentes. Logra generarse una cría, sí. Es un híbrido biológico, pero no es fértil, es estéril. Él va a morir, no va a poder tener cría. Lo mismo sucede con el tigrón o el ligre, que es la unión del tigre y el león. Dependiendo de cuál característica presente más, lleva el nombre, ¿no? Pero esto es una característica que tienen que tener todos para ser llamados de la misma especie. Antepasado en común, características internas y externas similares y ser interfecundo. Por ejemplo, vamos a ver cómo es que se utilizan estas teorías taxonómicas para clasificarnos a nosotros, al hombre. La clasificación del hombre, ¿cómo sería? Primero vamos con el dominio, ¿sí? El primer dominio. El dominio es eucariota. Si tú ya te has dado cuenta, al decir eucariota yo me refiero al tipo de célula que tenemos nosotros. Tenemos células eucariotas, dominio eucariota. El reino, animal, porque somos animales o animalia. El filum, cordados, cordados porque presentamos columna vertebral. La clase, mamíferos, porque somos mamíferos. En algún momento de tu vida tu mamá te ha amamantado, ¿sí? Te ha dado pecho, no creo que te haya dado la espalda, no te ha dado el pecho, te ha amamantado, entonces somos clase mamíferos, ¿no? El orden, somos primates. La familia, somos homínides. Género, homo, y especie, sapiens. Pero cuando tú vas a escribir la especie no la puedes escribir separado del género, entonces por eso dice homo sapiens. Algunos plantean que nosotros somos homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces ya está. Pero tú te darás cuenta, profesor, ¿y cómo es que esto va subiendo? Por ejemplo, mira, nosotros somos homo sapiens. Pero tú has escuchado del homo habilis, el homo erectus. Son homo, pertenecen al mismo género. Todos pertenecemos a la misma familia, homínide. Todos los homínidos pertenecemos a la familia, al orden primate. Y de los órdenes hay primates, hay cetáceos, ¿sí? Son mamíferos. Y aparte de los mamíferos están las aves, los reptiles, todos esos son cordados. Entonces te darás cuenta que cada vez va aumentando las categorías y van agrupando. Entonces esta es la clasificación del hombre. Recuerda, dominio eucariota, reino animalia, filum cordados, clase mamíferos, orden primates, familia homínide, género homo y especie homo sapiens. La especie es sapiens, pero no se puede escribir el género separado de la especie, ¿sí? Muy bien. Ahora, alguien que siempre está asociado a la taxonomía es la nomenclatura. Son como hermanos, la taxonomía y la nomenclatura, no se separan. La nomenclatura se refiere a la ciencia biológica que se encarga de nombrar a los seres vivos. Y para esto, ¿qué utiliza? La nomenclatura binomial. ¿Qué es esto? O sea, si la taxonomía se encarga de clasificar, la nomenclatura se encarga de dar nombre. Y para esto utiliza la nomenclatura binomial, que es el nombre científico. Profesor, ¿y cómo es esto? Mira, primero que el nombre científico se escribe en latín, como ya lo había dicho que el jefe Linneo, se escribe en latín y en letra imprenta. El nombre científico obligatoriamente se escribe en latín y en letra imprenta. Va a utilizar dos palabras al ser binomial. Si es trinomial, utiliza tres, pero las reglas son las mismas, ¿ya? En este caso es nomenclatura binomial porque utiliza dos. ¿Qué palabras? Utiliza dos categorías taxonómicas. ¿Cuáles son? Las dos últimas. El género y la especie. Como decía, Homo sapiens, por ejemplo. El género, ¿qué te indica? Que la primera letra se escribe en mayúscula. Del género. La primera letra del género se escribe en mayúscula. Todo lo demás en minúscula. Y la especie, todo en minúscula. Entonces recuerda, cuando tú vas a escribir el nombre científico, se escribe en latín. Utilizas género y especie. Del género, la primera letra va en mayúscula. Todo lo demás va en minúscula. Y en la especie, todo en minúscula. Se subrayan el género y la especie por separado. Pero en la actualidad también se puede escribir en cursiva. Como lo ves acá, el Homo sapiens está inclinado, ¿sí? Letra cursiva. Y cuando tú escribes en cursiva ya no subrayas palabra por palabra. Profesor, yo cuando escribo a mano puedo hacer nombre científico. Cursiva, no.
Porque eso sería escribir chueco. Tú agarras, escribes el nombre y lo subrayas palabra por palabra. No, profe, yo escribo en cursiva. No, tú escribes chueco, es otra cosa. Recuerda, cuando tú escribes un nombre científico a mano, con lapicero, con lápiz, lo vas a subrayar palabra por palabra. Pero si lo vas a escribir en computadora, utiliza letra cursiva y ya no subrayas. Mira el ejemplo. Por ejemplo acá, Rupicola peruviana es el nombre científico del gallito de las rocas, ave nacional del Perú. Está en cursiva. Entonces, está en cursiva. Inicia en mayúscula y todo lo demás está en minúscula. ¿Está bien? Y está en cursiva. La otra forma, y claro, Rupicola sería el género y peruviana sería la especie. Género y especie, que son las dos palabras, las dos categorías que se utilizan para escribir el nombre científico. Después tenemos Cantúa buxifolia. Mira, te das cuenta que acá no está en cursiva, pero está subrayado palabra por palabra. Esta es la otra forma de escribir el nombre científico utilizando nomenclatura binomial. O lo pones en cursiva o lo subrayas palabra por palabra. Pero en ambos se cumplen las mismas condiciones. Primera letra en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Primera letra en mayúscula y todo lo demás en minúscula. Y se subraya palabra por palabra. Si tú encuentras que está subrayado todo, está mal escrito el nombre científico. Se subraya palabra por palabra, ¿sí? Y al igual que el anterior, la primera palabra es el género y la segunda palabra es la especie. Está en latín, acuérdate, en latín. Eso se refiere a nomenclatura binomial. Ahora, la nomenclatura binomial, ¿la idea cuál es? Como te mencioné que en el caso del jefe Linneo, solucionó una duda, ¿no? Por acá le dan un nombre, por allá le dan otro nombre. Él dijo, no, de acá en adelante se llama así. Entonces la nomenclatura tiene la idea de nombrar y que ese nombre científico sea universal. No cambie, no varíe. Porque, por ejemplo, acá tú lo tienes, acá nuestro amigo Pato. No me equivoco, es que su nombre con el que lo llaman él es Pato. Él en realidad, ¿qué es? Él es un chancho, para algunos. En algunos otros lugares lo dirán puerco. En otros lugares le dirán marrano. En otros lugares le dirán cerdo. Y eso es un nombre vulgar, ¿no? Normalmente lo llaman a él así, ¿no? Bueno, su nombre a él lo llaman Pato, a este chanchito, le llaman Pato en el dibujito donde sale. Pero en algunos lugares le dan chancho, puerco, marrano, cerdo. Entonces, había mucha variedad, pues lo que pasaba acá al comienzo con Linneo. Y Linneo dijo, no. El jefe dijo, de acá en adelante se utiliza esto. Entonces, la idea es que el nombre científico sea, o la nomenclatura binomial que se utiliza para el nombre científico, determine un nombre universal, que ya no sea variado. Por ejemplo, vamos a hacer un caso, aprovechando para que te des cuenta que existe la nomenclatura trinomial. ¿Qué es la nomenclatura trinomial? Se utiliza el género, la especie y la subespecie. Por ejemplo, Canis lupus es el nombre científico del lobo. Pero si tú tienes Canis lupus familiaris, estamos hablando del nombre científico del perro. Del perro. Este es el nombre científico del perro, que en castellano se le llama así. Antes se le denominaba Canis familiaris, pero haciendo los estudios adecuados y correspondientes, al perro se le llama Canis lupus familiaris. Este es su nombre científico, que es universal. Yo en castellano le digo perro, pero si tú manejas otros idiomas, tú te vas a dar cuenta que Canis lupus familiaris, que sigue siendo el mismo nombre científico, en quechua, por ejemplo, se le dice alcu, pero sigue siendo el nombre científico igual, varió en el quechua. Si tú te vas a otros idiomas, como el inglés, por ejemplo, le vas a decir can o dog en el inglés. El nombre científico no varió, sigue siendo el mismo. Si tú lo quieres decir en italiano, es cane. Cane, ¿sí? En italiano, pero el nombre científico no ha variado. Si lo quieres decir en francés, chien, en francés, pero el nombre científico no ha variado. Si lo quieres decir en alemán, Hand, sigue siendo el nombre científico el mismo. Si lo quieres decir en chino, Keu, o en japonés, Inu, o lo quieres decir capaz en coreano, que es Gae, el nombre científico no varió. Mira, el nombre científico siguió siendo el mismo, es universal. ¿Qué es lo que varió? El nombre vulgar. Entonces, para evitarnos problemas, con lo que pasó con la flor, que al comienzo acá el jefe Linneo lo solucionó, se impuso sobre ellos, acá mando yo, dijo. Entonces, ¿qué te queda claro? Que el nombre científico va a ser universal, no va a variar. El nombre científico es universal, en cualquier lugar del planeta no va a variar. En cambio, el nombre vulgar va a variar de acuerdo al lugar, al idioma, a la forma en que se le llame.
Entonces tenemos que el nombre científico es universal, utiliza el género o la especie en la nomenclatura binomial, y si es trinomial, género, especie y subespecie es universal. Y el nombre vulgar, que se escribe entre comillas, ¿sí? Se escribe entre comillas. Que depende de la región, del lugar, del país, ¿no? Va a variar. ¿Sí? Ahí tienes un casito de un perrito, ¿no? También conocido. Muy bien. Ahora, ¿cómo es que ha ido variando esta clasificación a través del tiempo? Se establecen distintos reinos y vamos a ver cómo es que esto ha evolucionado a través de la historia. Primer caso tenemos a Aristóteles. Aristóteles, básicamente, él es el padre de la zoología y él separa a los animales. Si bien es cierto, se menciona que él separa en animales y plantas. Más se dedicó a animales, pero él separó animales, plantas, está bien. Los seres vivos los clasificó a los animales en Enaima, que son animales con sangre roja, y Anaima, animales sin sangre roja. Básicamente lo que nosotros conocemos como vertebrados e invertebrados. Aristóteles realizó una clasificación de ese tipo. Teofrasto, que es el padre de la botánica, por eso que se menciona que en tiempo de Aristóteles se separó en plantas y animales. Teofrasto separa las plantas, en este caso en árboles, arbustos y hierbas. Entonces en la época de Aristóteles ya se había separado en plantas y animales. Pero hasta acá no existían las categorías taxonómicas, recuerda, porque el que crea las categorías taxonómicas es Linneo. Entonces a partir del Linneo hay categorías taxonómicas que le llaman reino animal y reino plantae. Acá no se les llamaba, en Aristóteles y Teofrasto eran separaciones normales, ¿no? Plantas y animales, nada más. Como categoría taxonómica con el nombre de reino es a partir del Linneo. Entonces Linneo plantea dos reinos, el animal y el plantae o vegeta. Pasa el tiempo y viene Ernest Haeckel ya en 1866. Él plantea la aparición de un tercer reino, que es el reino protista. ¿Y a quiénes se ubica en el reino protista? A todos los unicelulares. Ya había mejorado el uso del microscopio, se podía observar de mejor manera, y todo aquel organismo vivo que estaba formado solo por una célula, lo llamaron o lo incluyeron en el reino protista. Entonces, Ernest Haeckel, tres reinos: reino animal, reino plantae y reino protista, donde están todos los unicelulares. Pasa el tiempo y los conjuntos de biólogos empiezan a trabajar, pero el que lo publica es Herbert Copeland en 1956, y el que plantea la aparición de un cuarto reino. ¿Cuál es este cuarto reino? El reino monera. En el reino monera agrupa a los unicelulares que no tienen núcleo, y los llamó moneras. Entonces mira, acá aparece ya una separación, y en el microscopio se logra observar quiénes tienen núcleo y quiénes no tienen núcleo, y a los que no tienen núcleo los agrupan en el reino monera. Fueron muchos biólogos los que trabajaron, y el que hizo la publicación fue Copeland. Luego tenemos a Robert Whittaker, que él es el que plantea ya los 5 reinos que nosotros conocemos: el reino animal, el reino plantae, el reino protista, el reino fungi y el reino monera. Él por primera vez incluye al reino fungi. El reino fungi, que nosotros conocemos como el de los honguitos, ¿sí? ¿Qué hace? Separa los hongos de las plantas del reino plantae, y entonces tenemos la aparición o el nacimiento del reino fungi. Entonces hasta acá, en el caso de Haeckel, se tenía animales, plantas y protistas. En plantas estaban todas las algas, estaban los hongos, y acá estaban todos los unicelulares. Copeland separa a las bacterias en este grupo porque no tienen núcleo, a los procariotas. Y Whittaker separa a las plantas. Pero acá hay un problemita: sigue existiendo el reino protista y el reino plantae. Entonces, acá en el reino protista todavía se encontraban las algas pluricelulares, las algas grandotas. No estaban acá en el reino plantae, estaban las algas grandotas. No estaban en el reino protista. Entonces todavía había acá organismos que estaban en grupos que no correspondían todavía. Luego viene la clasificación. ¿Qué criterios utilizó Robert Whittaker para hacer esto? Primero, la organización celular. Si era procariota, como el reino monera, que es el único reino que tiene células procariotas, o eucariota, que son el reino fungi, el reino protista, el reino plantae y el reino animal. El número de células, si era unicelular o pluricelular. Por ejemplo, en el reino monera son las bacterias, todos son unicelulares. En el reino fungi, los hongos, que los encontró él y como los vio, eran pluricelulares. En el protista estaban los
unicelulares que quedaban, que eran protozoarios, algas, por ahí algas microscópicas, y en el reino Plantae y animales pluricelulares. Y por eso que había problema. Whittaker en el reino Plantae tenía algas multicelulares, algas enormes que hay en el mar, por ejemplo. No estaban en el reino protista, estaban acá, acuérdate. Y también lo clasificó, el otro criterio fue la nutrición, considerando si eran autótrofos o heterótrofos, si hacían fotosíntesis o no. Heterótrofo, animales; autótrofo, las plantas; los protistas y los fungi, heterótrofos los consideraba; monera en ambos casos, ¿no?, teniendo dos cualidades. Y la clasificación que casi utilizamos nosotros ya es la de Lynn Margulis, que en 1985 se publica, y la que plantea ¿qué cosa? Que los seres vivos hay dos reinos, superreinos. El superreino procariota y el superreino eucariota. Como te decía al comienzo, la palabra dominio no aparecía, entonces se le llamaba solo superreino. El superreino procariota, que incluía al reino de las bacterias o reino monera, que incluía a las eubacterias y a las arqueobacterias. Acá aparecen las arqueobacterias, bacterias extremas. Y en el superreino eucariota estaba el reino animal, el reino plantae, el reino fungi y el reino protoctista. Te darás cuenta que varió de protista a protoctista. ¿Por qué varió? Porque en el reino protoctistas ya se incluyen a las algas unicelulares, pero a las pluricelulares también. A las pluricelulares, a aquellas que Whittaker había considerado en el reino plantae, ya se consideran acá en el reino protoctista, y además de los protozoarios. Entonces tenemos nosotros que en el reino bacteria o reino monera están las bacterias y las arqueobacterias; en el reino animal están los animales; en el reino plantae están las plantas; en el reino fungi están los hongos; y en el reino protoctista están las algas y los protozoarios. Ahora, hasta acá hemos mencionado reino, y acá mencioné la palabra superreino. Luego aparece Carlos Woese en 1990 y plantea que en vez de superreino utilicemos el término dominio. Él menciona que existen tres dominios: el dominio bacteria o eubacteria, que es donde están las bacterias que nosotros conocemos; el dominio archae, donde están las arqueobacterias, porque se encuentran diferencias a nivel de estructuras de ADN, de ARN diferentes al de las bacterias, y él plantea como un dominio que son las arqueobacterias; y el dominio eucariota, donde están todos los reinos que hemos visto acá: animal, protoctista, fungi y plantae. Entonces esto es como ha ido variando con el paso del tiempo la clasificación de los seres vivos, y esto va a seguir variando. Hay nuevas propuestas, hay propuestas en las que incluyen algunos a los virus a pesar de no ser seres vivos, ¿sí? Esto va a ir variando. Muy bien, y tenemos como tarea esta semana, chicos, lema, las páginas 190 y 191, y vas a resolver las preguntas del 1 al 10, ¿sí? Resuelves tus preguntitas y mandas tus respuestas. Muy bien, chicos. Muy bien, chicos, el tema ha terminado. Espero que te haya gustado. Si te ha gustado, ya sabes. Ajá, muy bien. Ahí dejas tu dedito arriba, tu pulgar arriba. Y chicos, hay que mantener todavía cuidados respectivos. Ya se puede salir a la calle, pero recomendaría todavía no hacerlo. Las personas de tu edad no padecen la enfermedad, son asintomáticas, pero pueden transmitirlo a adultos mayores y a niños. Entonces hay que tomar cuidado. Si en caso se tuviera que salir, mascarilla, recomendaría esas máscaras protectoras de mica o de acrílico para protegerse. Hay que cuidarse, hay que mantenerse lavándose las manos, y todo producto que ingrese a casa tiene que ser desinfectado. Los zapatos dejarlos afuera, hay que mantener. Preferible, si vas a recibir a alguien, recibirlo afuera todavía, ¿no? El sistema todavía está colapsado. Tú debes haber dado cuenta que en los hospitales todavía no hay camas, no hay oxígeno, entonces todavía es tiempo de cuidarse, ¿sí? Hay que tomar medidas. Venimos un tiempo aguantando así y llevando bien las cosas, y seguimos bien, hay que seguir, ¿no? Es preferible mantenernos en salud que estar con problemas, preocupados de enfermedad, ¿sí? Bueno, muchachos, nos vemos. Un abrazo a la distancia y bendiciones todavía, ¿sí? Ahí, quédate en casa, ¿sí? Nos vemos.